Bueno, siguiendo con las propiedades de potencia que estábamos hablando en el video anterior y justo se me cortó, ¿está bien? Vamos a ir vamos a observar qué operaciones o qué propiedades podemos realizar con potencias de Lagrange, ¿está bien? La primera propiedad, ¿está bien?, va a referir a las potencias y a las multiplicaciones, ¿está bien? Esta propiedad se va a llamar propiedad distributiva de la potencia respecto de la multiplicación. Esperen un segundito porque se ha trabado. Acá, cuando lo lean en la teoría, digamos, en la teoría que le hayan dejado a los profes, o en sus carpetas, o en internet, o en libros, ¿bien? Esta propiedad se llama propiedad distributiva de la potencia respecto del producto, ¿está bien? Como todavía creo que es más claro hablar de multiplicación en vez de producto, ¿está bien? Sobre todo para los nenes que todavía este tema les cuesta, yo prefiero llamarle propiedad distributiva y en lugar de hablar de producto, hablar de multiplicación. ¿Está bien? Es lo mismo, es un sinónimo. ¿Está bien? Entonces acá vamos a hablar directamente de la distributividad de la potencia respecto de la multiplicación. En multiplicación estamos hablando de producto. ¿Está bien? ¿A qué se va a referir esta propiedad? Primero, veamos bien el título, que esta propiedad lo que me dice es que se va a aplicar a la multiplicación. ¿Está bien? No la vamos a poder aplicar a sumas, no la vamos a poder aplicar a restas, ¿está bien? Y vamos a tener, digamos, una diferencia con las divisiones, pero lo importante es que esta propiedad, lo voy a escribir acá, ¿está bien? Esta propiedad, como una observación, ¿está bien? Esta propiedad no vale, o no se cumple, o no se puede aplicar, ¿está bien?, para restas y sumas. Voy a apagar la cámara porque tengo la tableta medio trabada para sumas y restas. También voy a apagar la cámara porque la tableta digital está medio lenta. Bien. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta propiedad? Nosotros vamos a tener dos números, A y B, ¿está bien? Donde, corrijo, perdón. Vamos a tener, por ejemplo, sí, perdón. Vamos a tener dos números reales, A y B. Recuérdense que para denotar que dos números son reales, vamos a decir A y B, este simbolito que dice pertenece al conjunto de números reales, ¿bien? Y vamos a tener un número n, ¿bien?, donde n es un número natural, donde puede ser natural o puede ser cero, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el producto A por B, y toda esta multiplicación elevada a la n, ¿está bien? Esta propiedad lo que me dice es que nosotros vamos a poder agarrar el exponente y distribuirlo en el producto, distribuirlo en cada uno de los factores de este producto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener primero el producto, se va a conservar el producto acá, ¿está bien? Y en el primer factor vamos a tener A elevado a la n, y en el segundo factor vamos a tener B elevado a la n. ¿Bien? Como si hubiésemos repartido este n hacia el primer factor y hacia el segundo factor. ¿Bien? Damos un ejemplo. Por ejemplo, que tengamos 3 por 4 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Esto, usando la propiedad, lo que me dice es que va a ser agarrar el exponente y escribir 3 elevado a ese exponente, 3 al cuadrado, por, y acá vamos a tener 4
al cuadrado. O sea, reparto este exponente en el 4. Entonces esto me va a quedar 4 al cuadrado. ¿Está bien? Si hacemos la cuenta, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. ¿Está bien? Y esto nos va a quedar como resultado 16 por 9, que va a ser 144. ¿Está bien? Si no les sale hacerlo al cálculo, digamos, en la hoja, háganlo con calculadora, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, damos una justificación o una explicación en base a estos números de por qué se cumple esta distributividad respecto de la multiplicación. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿Bien? ¿Y por qué nosotros lo vamos a poder reescribir de esta forma más corta? Miremos este ejemplo. Tengo 3 por 4 y todo esto elevado al cuadrado. Acuérdense de potencia, de la definición de potencia. El exponente lo que me decía era que voy a tener que repetir este número, y todo el número involucra todo el paréntesis, en este caso, 2 veces. ¿Bien? Porque tengo un 2. Entonces esto va a ser 3 por 4 por 3 por 4. ¿Está bien? Acuérdense que en números reales, nosotros tenemos dos propiedades útiles. La asociatividad, que es elegir en el orden en que vamos a poner estos paréntesis. Ojo que esto es asociatividad porque todas las operaciones que están involucradas son multiplicaciones. Entonces, en ese sentido puedo asociar, y esto nos va a quedar 3 por asocio 4 por 3 por 4. Acuérdense que la asociatividad lo que me dice es cambiar de lugar estos paréntesis. ¿Está bien? Que lo que estamos haciendo en el fondo cuando cambiamos de lugar los paréntesis es elegir otro orden para operar. ¿Está bien? Y acá, esto es por propiedad asociativa. Y acá vamos a utilizar una propiedad de la multiplicación, que es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y lo que hace la conmutatividad es que 4 por 3 es igual a 3 por 4. Entonces vamos a tener 3 por, y adentro del paréntesis vamos a conmutar el orden de los factores. Esto me va a quedar 3 por 4 por este último 4 que estaba por acá. Entonces, agrupo estos dos 3 que tengo por acá y agrupo estos dos 4 que tengo por acá, y esto me va a quedar 3 por 3 por, y de este lado me va a quedar 4 por 4. ¿Bien? 3 por 3, acuérdense de la definición de potencia, va a ser 3 al cuadrado, 4 por 4 va a ser 4 al cuadrado. Entonces acá vamos a tener 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Observemos lo que teníamos al principio, que teníamos 3 por 4 todo elevado al cuadrado, y observemos luego de todas estas cuentas lo que tenemos hacia el final, que es como si directamente hubiésemos agarrado el exponente 2 y lo hubiésemos repartido en el primer factor y en el segundo factor. ¿Está bien? Este proceso que yo les describí acá es una explicación de por qué vale esta propiedad. ¿Está bien? Ustedes cuando lo resuelvan, cuando vayan digamos, a trabajar con ejercicios, directamente, si les aparece 3 por 4 o alguna multiplicación al cuadrado, directamente esto va a ser 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esta propiedad vale para la multiplicación. No vale ni para sumas ni para restas. Y ahora vamos a ver que curiosamente esta propiedad también va a valer para la división. Propiedad distributiva de la potencia, ¿bien?, respecto de la división o fracción. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Nosotros aquí, ¿bien?,
aquí vamos a tener. ¿Por qué les escribí, digamos, los nombres de división y fracción? Porque hay ocasiones en que los vamos a trabajar como divisiones y hay otras ocasiones donde los vamos a trabajar como fracciones. ¿Está bien? Entonces, supongamos que acá tenemos digamos, tenemos originalmente dos números, A y B pertenecientes a los reales. Le pedimos a uno de esos números que sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de divisiones. Y acuérdense que nunca podemos dividir en 0. ¿Está bien? Entonces, de entrada vamos a agarrar a uno de esos números, que es el que vamos a usar como divisor, y le vamos a pedir que sea distinto de 0. Además, tenemos un número que puede ser un número natural o también puede ser 0. También un número n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si tengo a dividido en b elevado al exponente n, ¿está bien? Va a ocurrir lo mismo que recién. Vamos a agarrar este exponente y lo vamos a repartir en los elementos de la división, respetando este signo. ¿Qué quiere decir eso? Primero escribo el signo de división, ¿está bien? Y luego, acá voy a tener a elevado a la n, ¿está bien? Y acá b elevado a la n. ¿Está bien? Esta propiedad, fíjense que acá la estamos escribiendo como una división. También la podemos tener escrita como una fracción, donde fíjense que tengo todo un paréntesis y en todo ese paréntesis tengo el exponente n. Otro consejo, chicos, también, por favor, siempre usen paréntesis. Tanto en la secundaria como en la universidad, los paréntesis les van a salvar los ejercicios. ¿Está bien? Y el paréntesis, más que nada, le ayuda también a la persona que está corrigiendo. ¿Está bien? A ustedes que están operando y a la persona que corrige, de que efectivamente están aplicando bien una propiedad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Acá la operación, entre comillas, es la fracción. ¿Está bien? Entonces voy a copiar primero la línea de fracción y luego tenemos el exponente aplicado, digamos, al numerador. Entonces esto me va a quedar a la n. Y después este exponente aplicado al denominador, esto me va a quedar b a la n. ¿Está bien? Damos un ejemplo. ¿Está bien? Damos un ejemplo. Por ejemplo, que tengamos, no sé, digamos, 16 sobre 8 todo elevado al cubo. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser igual a, aplicando la propiedad, este número al cubo dividido en este número al cubo, como si repartiéramos el exponente. Entonces, primero copio el signo de división y después tengo 16 elevado a la 3 sobre 8 elevado a la 3. ¿Está bien? Efectivamente, comprobemos que esto va a ser igual. Hagamos por un lado la cuenta como si no supiéramos la propiedad de 16 sobre 8 elevado al cubo. Vamos a tener adentro del paréntesis 16 sobre 8 que va a ser 2. Cuando lo elevemos al cubo, esto va a ser igual a 8. ¿Está bien? Por otro lado, si calculo 16 al cubo sobre 8 al cubo, ¿está bien? Vamos a tener 16 al cubo, que va a ser 4096, y si lo divido en 8 al cubo, esto me da 512, y el resultado de esta cuenta, háganlo con calculadora, por favor, ¿está bien? Me da 12. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Se cumple efectivamente la propiedad. ¿Bien? Entonces, nosotros acá directamente voy a poner el resultado. Esto me da 8. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a ir dándoles nombre, o mejor dicho, numerando las propiedades. La primera le vamos a poner propiedad 1, la segunda le vamos a poner propiedad 2. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver una tercera propiedad. ¿Está bien? Y una cuarta propiedad que las voy a escribir acá juntas para que también puedan ver la diferencia entre las dos. ¿Bien? La tercera propiedad me dice,
Si nosotros tenemos un número a, que está elevado a una potencia n, y lo multiplicamos por otra potencia donde vamos a tener la misma base, ¿está bien? Pero arriba vamos a tener otro número en lugar de n, supongamos que u, ¿está bien? Entonces, esta propiedad lo que me dice es que acá nosotros estamos teniendo n veces a, y acá estamos teniendo q veces a, ¿está bien? Entonces, si yo desarrollo esta multiplicación, acá vamos a tener n factores, o n veces el número a, multiplicado, y acá vamos a tener q veces el factor a, y si yo cuento en total, fíjense que vamos a tener n veces más q veces el factor a. Entonces esto lo vamos a escribir de una forma más compacta, diciendo, esto va a ser a elevado a la n más q. ¿Está bien? Esto se llama propiedad producto de potencias de la misma base. ¿Qué es lo que hace? Colocamos la base, acá, el número que se repetía, elevado a la suma de los exponentes. ¿Está bien? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 2 elevado al cubo multiplicado por 2 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá, fíjense que 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. 2 elevado al cuadrado, acá es 2 por 2. Si yo cuento en total la cantidad de veces que aparece el factor 2, aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Está bien? Y si hubiésemos aplicado la propiedad, acá hubiese sido 2 al cubo. Si hubiésemos aplicado la propiedad, hubiese sido 2 al cubo por 2 al cuadrado igual. Repito la base, 2 elevada a el exponente 3 más 2. ¿Está bien? Entonces esto me termina quedando efectivamente 2 a la quinta. ¿Está bien? Bien, esta propiedad refiere al producto, a la multiplicación de potencias de la misma base. Vamos a tener una propiedad similar, solamente que con una pequeña diferencia, ¿está bien? Que es cuando nosotros tenemos una división de, por ejemplo, a elevado a la n, dividido en a elevado, no sé, a la r, ¿está bien? Acá lo que vamos a tener es que esta propiedad lo que me dice es que vamos a copiar el exponente a, ¿está bien? Perdón, la base a, y digamos, en el exponente lo que vamos a trabajar va a ser, si acá hay un cociente, acá vamos a tener n menos r, ¿está bien? ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Por ejemplo, si tenemos, no sé, 3 elevado a la cuarta, dividido en 3, ¿está bien? Acuérdense que si está el 3 solito, acá, esto es exponente 1, ¿está bien? Entonces, aplicando esta propiedad, vamos a tener la base 3 elevada a la 4 menos 1. Entonces, esto va a ser 3 elevado al cubo, que esto efectivamente me da 27. ¿Bien? Esta propiedad también, adelantando un poquito los temas, es la que nos va a permitir cancelar factores que se repiten, digamos, cancelar factores que tengamos en numerador y denominador. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido 3 a la cuarta sobre, por ejemplo, 2 por 3, ¿está bien? Si hubiésemos tenido esto, y acá me estoy adelantando un poquito de temas, ¿está bien? Acá lo que íbamos a pensar, esto va a ser igual a, acá tengo exponente 4 y acá tengo exponente 1 en digamos, en el divisor, en el denominador. Entonces lo que vamos a hacer acá, esto va a ser igual a una fracción donde vamos a tener 3 elevada a la 4 menos 1
sobre 2. Incluso antes de verlo así, lo que nosotros podemos hacer es cancelar este 3 y disminuir un grado acá. ¿Está bien? Esa es otra forma de trabajarlo. Bien. Esto es otro ejemplo. ¿Está bien? No es continuación del ejemplo que teníamos. Pero, ¿qué quiero decir? Que usando esta propiedad, nosotros podemos justificar estas cancelaciones, digamos, o este tachar factores. ¿Está bien? Entonces, por ahora, digamos, vamos a trabajar con estas propiedades de potencia. Vamos a ver en otro video otras propiedades relacionadas con las sumas y la resta, que no va a ser, digamos, no van a ser distributivas, ¿está bien? Sino que se van a aplicar más bien a los casos de factoreo o a otras propiedades, ¿está bien? Entonces, nos estamos viendo en el próximo video. Espero que este se haya entendido.